Qué bueno verles, a los que saludé, a los que no alcancé a saludar. Eso. Doy gracias al Señor por este tiempo, por estar acá en la casa del Señor eh, y por poder compartir en una palabra del Señor de lo que Él quiere que escuchemos en este día. ¿Usted necesita del Señor? Como yo, tanto como yo, lo necesitamos al Señor, necesitamos del Señor. Y lo que necesitamos del Señor no es solo el cántico, no es solo el venir y alegrarnos de vernos los unos a los otros. Lo que necesitamos es su palabra que es este sustento, su palabra que es lo que nos alienta en el momento de dificultad. Sabe que cuando estamos en angustia o estamos preocupados, generalmente ponemos música. Ya voy a poner música para orar o para todo, que nos hace bien al alma y adoramos un ratito y todo eso. Pero eso nunca ha suplido lo que causa la palabra. La palabra es la voz del Señor. Las alabanzas son inspiraciones que Dios le da a los hombres para adorarlo a Él mismo. Pero es su palabra la que a nosotros nos alienta, su palabra es la que nos sustenta. Así que a lo que hemos venido hoy es a esto, a escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Amén. Eh, Voy a leer en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. Tengo la garganta muy apretada, llevo semanas, no se me ha querido pasar, así que puede que me salgan gallitos y de repente se me apriete más. Pero no es impedimento, ¿cierto? Para estar aquí, para adorar al Señor, para hablar de Él, nunca hay impedimento para eso. Bueno, a no ser que esté en mi cama y no me pueda parar y no sé. Éxodo 20, 4 y 5. Déjelo ahí nomás, mientras tanto. Quisiera comenzar con una pregunta que generalmente hacemos, que generalmente mencionamos, o la iglesia o un expositor de la palabra hace, pero que no nos gusta mucho escuchar o no nos gusta mucho analizar o no nos gusta mucho la respuesta. Y es, ¿realmente conozco a Dios o simplemente conozco cosas acerca de Dios? Cuando nosotros comenzamos a analizar la escritura o lo que ha escuchado en una iglesia o lo que hemos aprendido a través de los años de ir a una iglesia, de servir o mucho o poco tiempo de esto, normalmente y siempre escuchamos de Dios y es lo que se nos enseña, Dios, Jesús, sus atributos, lo que Él es, la doctrina, dependiendo del lugar de donde esté, nos hablan acerca del plan de salvación, el tema de la Trinidad, y escuchamos acerca de Dios. Sabemos que Dios es amor, escuchamos que Dios es misericordioso, escuchamos que Dios es el buen pastor, etcétera, etcétera. Y reconocemos características, atributos, descripciones de Dios. Pero en realidad, y cuando nosotros nos ponemos a pensar en una relación cualquiera, uno puede conocer mucho de alguien, pero sin realmente saber quién es esa persona. Cuando usted, por ejemplo, admira a un artista X y va, no sé, lo va a ver a un concierto o sigue su carrera, sigue su trayectoria, usted sabe de eso, sabe que no, mira, se viste de tal manera, tiene esta pareja y la farándula habla y terminó con ese, siguió con eso, y sabemos algo de esa persona, de su biografía, de la biografía que es expuesta a los medios. Pero si usted y yo nunca conversamos con esa persona, nunca la vemos, nunca nos sentamos a tomarnos un café y hablar de la vida, no conocemos a esa persona. Simplemente sabemos ciertas cosas, características, atributos. Pues eso es en realidad, y Juan, que no es el versículo base, pero dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y cuando escuchamos este texto, aquí no dice, quiero que sepan datos de mí, quiero que sepan información de mí,
quiero que sepan ciertas cualidades de mí. Aquí la palabra nos dice, y esta es la verdad de la vida eterna, que te conozcan. ¿Cómo entonces conocemos a alguien? Yo creo que usted y yo lo sabemos, a través de una relación. No hay forma de que yo conozca a una persona. Y cuando hablamos de conocer, ¿qué entendemos en conocer? Conocerlo no es lo que vemos exteriormente, porque generalmente las personas nos hacemos una imagen de alguien. Muchas veces incluso hasta prejuiciamos a una persona solo por ciertos rasgos que vemos, solo por ciertas acciones de esa persona ya decimos, ya esta persona es de tal manera, porque la vimos en una acción, la vimos en un actuar, la vimos en una situación y así creemos que es. Pero verdaderamente quienes conocen a la persona son los que están a su lado, su círculo interno, su familia que vive todos los días con la persona, el que vive y sabe cuando está enojado, cuando está triste, cuando sonríe, cuando está muy preocupado, el que sabe cuando está muy enfermo, el que sabe cuáles son sus aromas al despertar, el que sabe cuáles son sus, sus rutinas diarias. Eso es cuando alguien puede decir, yo conozco a esta persona. Es cuando alguien mira a alguien y dice, yo veo y sé que está triste. Veo su mirada y yo veo en sus ojos que hay preocupación. Y sobre todo en las parejas se da mucho esto de decir, yo lo veo y ya no entendemos inmediatamente el mensaje. Esa mirada ya sabemos lo que estamos diciendo el uno del otro. Es porque ahí verdaderamente sí nos conocemos. Y estos versículos entonces, el versículo que voy a leer, dice, no te hagas ídolo, ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Este capítulo de Éxodo nos habla de cuando Moisés estaba en el monte escuchando la voz de Dios y cuando Dios le estaba dictando las tablas de la ley. Este es uno de los mandamientos. Este capítulo 20 es donde nos habla de los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés. Y este es el segundo mandamiento que Dios le dictó a Moisés para que escribiera en la tabla. Ahora, lo que quiero que analicemos en esto es que es el segundo mandamiento que Dios le está dictando a Moisés, pero me llama mucho la atención porque el primero de ellos, el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y después de eso le menciona estos dos, el 4 y el 5, y es porque generalmente, y en esta parte específica, Dios le dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Y qué entendemos con eso? Es suficiente. Entendemos que el pueblo no tenía que tener otros dioses que no fuese Él. Pero acá en el 4 y en el 5 les menciona nuevamente esto, y es porque generalmente el ser humano lo que tiende a hacer es fabricar una imagen de Dios. No es solamente que sabemos que no tenemos que adorar a otro Dios, sino que lo que a veces olvidamos es que al Dios que adoramos no es el verdadero Dios, sino la imagen que yo construí de Dios. Podemos decir, yo adoro a Dios, sí, no, si mi alabanza es para Él, pero estoy adorando a Dios o a la imagen que yo he creado de Dios, que he fabricado del Dios a través de lo que nosotros conocemos, porque se lo está mencionando. No tengas otro Dios, pero no te harás imagen, no te harás semejanza, ni arriba, no te inclinarás a ella. Y aquí le está explicando que no necesariamente se trata de que no nos hagamos una imagen, sino de que adoremos a Dios de la manera verdadera, conociéndolo verdaderamente. No de acuerdo a lo que creemos y fabricamos de Dios. Cuando vemos este contexto, Dios le está dictando las tablas de la ley, ¿cierto? Y ¿qué es lo que está sucediendo? Ustedes han leído la escritura, sabe lo que sucede, que el pueblo, mientras Moisés estaba esperando la ley, Moisés no se demoró una hora, no estuvo un día ahí mientras Dios le dictaba. Moisés estuvo mucho tiempo. Entonces, el pueblo que había salido de Egipto, que había visto cómo
Dios los había libertado, cómo los había alimentado, que Dios los había protegido de los egipcios, que vio todo ese proceso y que ahora estaban esperando a Moisés porque había ido a hablar con Dios. El pueblo se impacientó. Usted conoce la historia. Y ahí es donde el pueblo comienza a decir, hagamos una imagen de Dios. Ahí es cuando el pueblo comienza a decir, Moisés se ha demorado muchísimo. Y lo dice acá en el capítulo 32, se ha demorado mucho, hagamos una imagen. Pero mire, por favor, yo quiero que me entiendan esto. El 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, le dio forma con burí, le hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Escuche esto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó y anunció a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Hicieron un becerro de oro, hagamos una imagen, hagamos un toro, un becerro para adorarle. Y Aarón anuncia y dice, mañana haremos fiesta para Jehová. Ellos no estaban pretendiendo abandonar a Dios, ellos no estaban pretendiendo decir, ya no creemos en Dios, en Jehová. No, ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo pensando en que era para Jehová, que era para Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque nosotros, hermanos, lo que generalmente hacemos y lo que el pueblo aquí hizo es crear un símbolo de lo que ellos creían que era Dios. Ellos necesitaban, a ver, se está demorando, Dios ha hecho milagros, ha hecho cosas extraordinarias, sobrenaturales, no lo vemos, hagamos algo, yo necesito verlo, porque la mente del ser humano necesita entender, necesita ver, necesita palpar, o si no, es muy difícil creer. Ellos necesitaban una imagen visual. Y es por eso que ellos hicieron este becerro y le pidieron, y acá ellos lo hicieron pensando en que aún así era una relación con Dios. ¿Sabe lo triste de esto? Es que ellos no se habían dado cuenta que no era una relación con Dios la que tenían. Ellos siguieron actuando creyendo que lo hacían para Jehová. Ellos siguieron actuando que su adoración, que su cántico jolgórico, que ese becerro que habían ellos hecho era lo que representaba a Dios. Nosotros vemos, esta es parte de la historia, lo puede ver en película, mire, fueron de los peores, hicieron otro Dios pensando en el Dios que ellos sí creían. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban hacerse una imagen. Y no es lo que nos pasa a veces. Usted me puede decir, pero yo no adoro a otro Dios. Yo no ando rezándole a una virgen, ni tengo un santito ahí. No. Pero muchas veces adoramos al Dios que yo creo que es. Yo creo que Dios es así. No, yo conozco esto de Dios y yo creo que Dios es así. El día jueves María José predicaba acerca de Dios como juez. Y generalmente cuando hablamos de juez, no, Dios no es juez, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es solo amor, que lo es, pero es una parte de lo que es Dios. Pero cuando comenzamos a ver en profundidad sus atributos, sus características de Dios, la idiosincrasia de Él mismo, cuando nosotros comenzamos a ver quién es Dios verdaderamente, Dios también es juez. Dios también es aquel que nos dice, ya, pues si te amo tanto, pero porque te amo tienes que dejar esto. Sí, es verdad que te amo, que tengo misericordia, que tengo toda la paciencia del mundo contigo, pero también quiero más de ti. Porque generalmente siempre decimos, no, yo creo que Dios es mi Padre bonito, que me tiene ahí, me hace cariñito, que lo hace, por supuesto que sí. Pero Dios, ¿qué nos habla la Escritura? Generalmente Andrés, me encanta porque es mi esposo, pero aparte de eso... Cuando Andrés siempre, incluso lo hace conmigo, cuando yo veo que la gente le dice y empieza a hablar de la profundidad y de la palabra, y yo le digo, no, Andrés, mira, que yo, Dios acá, y hablamos, y Andrés va y siempre dice, ya, súper bien, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura?
argumentémoslo, si a lo mejor tiene, y siempre me dice, a lo mejor tienes toda la razón, pero ¿qué dice la Escritura? Y yo así como, yo sé que lo dice en algún lado, por ahí. Pero hermanos míos, generalmente nosotros tendemos a ver a Dios como creemos que Él actuaría. ¿Sabe por qué? Porque creemos que Él actuaría como yo. Porque creemos que Él actuaría como yo actuaría. Le va a mandar fuego a esa persona y nos cae mal y la odia y se portó mal. Dios, así tienes que actuar. Y Dios mirándonos, yo trabajo con ella. Yo soy la que la restauro, yo soy la que lo moldeo. Entonces, generalmente, queridos míos, hacemos una imagen de Dios. Y no estoy diciendo con esto que no lo conozcamos. Seguramente conocemos parte de Dios. Seguramente sabemos cómo Dios actúa. Seguramente sabemos qué es lo que Dios hace. Pero es aquí donde yo quiero que vayamos analizando acerca de, ¿conocemos verdaderamente a Dios? ¿O lo conozco como un artista? Como sus fans. Yo soy fans de Dios. Yo sé que Él es bueno, que me ama, yo sé que me bendice, pero ¿conocemos lo demás? Sabemos que Él quiere sacrificios. Sabemos que Él quiere que muramos. Sabemos que Él quiere que nosotros amemos a nuestro prójimo, aunque nos cacheteen 10,000 veces. Lo sabemos. Sabemos que Él quiere que nosotros nos abneguemos para que otros sean salvados y no estemos aquí cómodos, calentitos, quejándonos porque la estufa se nos apagó mientras otros mueren. Sabemos eso del Señor, sabemos que Él a nosotros tiene todo para darnos, pero también espera que nosotros lo recibamos, porque muchas veces Dios, hermanos, sí nos quiere dar todo, sí quiere hacer todo con nosotros, pero somos nosotros los que no queremos recibirlo. Pero ¿cómo no voy a querer recibirlo si yo estoy enferma? Yo sí quiero ser sana. Si yo tengo problemas, yo sí quiero que me resuelva el problema. Yo la paso mal, yo sí quiero ser feliz. Sí, lo queremos y lo necesitamos, pero ¿sabe que a veces la respuesta no llega porque usted y yo no lo permitimos? Porque nos acomodamos a vivir en la situación que decimos que no nos gusta vivir, porque nos acomodamos a esa circunstancia, nos encariñamos con lo que tanto odiamos. Le hacemos cariño a esa situación que nos molesta, como cuando usted se entierra un clavo y sabe que le duele y sabe que le duele, pero no se lo saca. Es que bueno, ya me acostumbré al dolor. Eso sucede muchísimo. ¿Por qué? Porque nos da miedo que el Dios verdadero venga y actúe con todo lo que eso significa. Porque se ha sacado un clavo del pie, ¿no? Le duele el clavo dentro del pie, pero también le duele cuando se saca. También duele cuando se arraiga. Por lo tanto, esas situaciones, esas circunstancias es lo que nosotros podemos expresar y podemos servir. El pueblo había hecho un altar sabiendo que Moisés estaba esperando hablar con Dios y que les iba a traer una nueva instrucción, pero su impaciencia, pero todo lo que ellos estaban ahí en la jolgoria hizo que necesitaran ver una imagen de Dios. Hermano, porque el milagro no nos dice nada. Ellos vieron abrirse el mar. O sea, y a veces nosotros lo vemos como algo bonito y como algo de ficción, pero vieron abrir el mar y aún así después dudaron. Aún así les reclamaba. Oiga, si yo digo, más encima le reclama, pero pastor, pero Moisés, nos sacaste de Egipto, allá estábamos cómodos, nos latigaban 3 veces al día nomás, estábamos allá muertos de hambre, estábamos cómodos y nos sacaste acá y nos van a matar. Dios los libró del mar, o sea, de los egipcios cuando los perseguían, les abre el mar frente a los ojos y estaban muertos de miedo. ¿Conocían al Dios que los había salvado? El milagro hace que usted conozca a Dios. El milagro, la respuesta hace que yo sepa quién es el Dios que me llamó. Hermanos, examinémonos, a ver, examinémonos, pongámonos así, ya que usted dice, ya, yo soy así. Le voy a decir, examinémonos. Examinemos nuestro servicio al Señor, examinemos nuestra rendición al Señor, examinemos nuestra negación a Dios, examinemos el sacrificio a Dios. Es que esto no es sacrificio, porque para eso no sabemos la palabra. Esto no es por obras, esto es por gracia. Sí, pero examinemos quién es Dios para mí. Dios merece que yo le sirva así a medias. Dios merece que andemos con nuestro actuar, con... Hermano,
Esto es parte de mi idiosincrasia, pero mi mente no puede entender que nosotros no queramos darle lo mejor a Dios. Si es Dios. Y cuando hablo de lo mejor, no le estoy diciendo que pase los 7 días de la semana acá, que usted dé su mejor ofrenda. Yo le hablo de su corazón. Porque donde está nuestro corazón, está su tesoro. Por lo tanto, es el hecho, cuando yo sé quién es Dios, yo le doy todo a Dios. Y ahí entra todo lo demás. Cuando yo sé quién es Dios, hermanos, yo sí me esfuerzo, doy una milla extra, hago cosas por el Señor. No es por obras, y eso está clarísimo, si esto es pura gracia. Y por más que usted pase orando día y noche sin cesar, eso no va a hacer que Dios le ame más o menos, porque Él ya le amó. Pero esto se trata de que si Él me ha amado tanto, alguna cosita voy a hacer. ¿Usted se ha enamorado alguna vez? Acá la mayoría, bien o mal, le fue bien o le fue mal. Pero ha sentido esa sensación de enamoramiento, de gustito, en el cual usted dice, ahí, no digamos cuántas veces, digamos nomás. Pero esa sensación en el cual usted dice, esta persona me gusta, esta persona, quiero llamarle su atención. ¿Usted no hizo cosas para llamarle la atención a esa persona? No sé, alguien a lo mejor se vistió más bonita para que la mire. Alguien hizo un regalito así como para se note que hay un interés personal. No hacemos actos de amor. ¿Y Dios no es nuestro amor? Dios es el amado de nuestra alma, es el amado de nuestro corazón. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos a analizar, los hermanos, ¿qué es Dios para nosotros? Dios es mi ídolo, Dios es el artista que yo voy el domingo a ver un ratito, grito un ratito por Él, te amo, como a los artistas que vamos a ver a los estadios, y después Él se transforma solamente en aquel que tengo el póster en mi habitación y lo miro de vez en cuando. ¿Quién es Dios para nosotros? Dios muchas veces se transforma, así como lo hizo este pueblo, en una imagen y no en el Dios verdadero. Y sabe que eso, ¿por qué es tan triste y difícil? Porque si no le conocemos, si no sabemos quién es, tampoco podemos creerle. ¿Cómo voy a creer que Dios hace milagros si no sé si los puede hacer? ¿Cómo voy a creer que Dios puede responder a mi necesidad si no sé si realmente lo puede hacer? ¿Cómo voy a creer en que Dios realmente puede intervenir en esta situación tan compleja, tan difícil, si no sé si realmente lo puede hacer? Cuando nosotros, hermanos, no creemos y no conocemos verdaderamente a Dios, se hace mucho más imposible creerle cuando usted y yo pasamos una situación adversa. Por eso es que vemos gente en la iglesia, hermanos, en el que una y otra vez está tirado en el suelo, es que no puedo. Obvio, yo le decía bien a las mujeres, si no podemos, usted y yo no podemos, y eso es real. Pero cuando sé quién es Dios, entonces entiendo que Él sí puede. No yo con mis fuerzas, con todas mis incapacidades, se me hace imposible. ¿Quién puede enfrentar una enfermedad que dicen y diagnostican como imposible? ¿Quién puede enfrentar una crisis económica donde todas las puertas se cierran? ¿Quién puede enfrentar una crisis de pareja donde uno ve que ya está todo perdido? No se puede, hermanos. Pero cuando yo sé que el que está conmigo sí es mayor y lo conozco y conozco su poder, conozco cómo actúa, conozco cómo ha obrado, entonces ahí sí, eso me da esperanza a decir, sí creo, porque sé en quién he confiado. No digo que las situaciones sean más fáciles o más difíciles. Digo entonces que Él es el que se apropia de las situaciones en las cuales nosotros vivimos. Hermanos, la iglesia necesita saber que Dios es su todo. Oren o no oren por usted, vayan o no vayan a verlo, lo visiten o no lo visiten, pongan la canción de moda o no. Usted sabe y conoce al Dios de la palabra, al Dios que le da promesas, al Dios que le alienta, al Dios que le restaura, al Dios que le confronta cuando es necesario hacerlo. Y lo conocemos en todas sus facetas. Yo creo que a los hombres les ha tocado la tarea más difícil cuando se empareja. Porque nosotras las mujeres somos casi en características como Dios, porque cambiamos todos los días. No, Dios no cambia, pero tenemos distintas facetas. Nos tienen que conocer cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos sensibles, cuando estamos apenadas. Y es como hoy día ellos se levantan en la mañana, nos van, está todo bien, y en la tarde, no, que está todo mal.
pero nos conocen en todas nuestras facetas y nos aman, porque nos aman, ¿cierto? Gracias. Pero el conocer a Dios, sí, el conocer a Dios, hermanos, no es que Dios sea cambiante, es que conocemos de Dios todos sus atributos, sus características. Conozco cuando me hace cariño en mi necesidad, pero también conozco cuando me habla fuerte y claro, esto no me gusta. Conozco del Señor cuando me dice, ok, quédate descansando, cuando se lo hizo con Elías, ya Elías está con penita, está con miedo, ya coma, lo alimento, le da cariño, pero también lo conozco cuando dice, ya pues, se terminó el tiempo de descanso, sale, tienes trabajo. Y conozco la voz del Señor. ¿Sabe que nosotros conocemos la historia de Nicodemo? Cuando Nicodemo, usted conoce ese párrafo, ¿no? O lo ha leído, lo ha visto en una película, en una serie, pero cuando Nicodemo comienza a saber de Jesús y comienza a ver lo que Jesús estaba haciendo y sus milagros y sus reacciones, y Nicodemo lo ve, y después se encuentran en la noche, no, yo me quiero encontrar de noche, que nadie me vea, y tienen esta conversación tan intensa, tan profunda, donde Jesús le dice, oye, es necesario que nazcas de nuevo, y Nicodemo se enfrenta a lo que Jesús, a esta revelación tan extraordinaria que Jesús le estaba haciendo, lo escuchó, lo recibió de él, no por un intermediario. ¿Sabe que mi mayor miedo en la vida es amar tanto a Jesús, pero no seguirlo? Nicodemo se enamoró de Jesús porque escuchó sus palabras. Oye, que tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Cómo nazco de nuevo? Él quería saber, yo quiero entenderlo. No, si no es del vientre, es del espíritu. ¿Pero cómo lo hago, Jesús? Y él le preguntaba como un niño hambriento. Jesús le dio la instrucción. Nicodemo se enamoró de Jesús, pero no lo siguió. El mayor temor, hermanos, es de convertirnos en personas que amamos a Dios, pero no renunciamos para seguirlo. No renunciamos para dejarlo todo y seguirlo a Él. Conocer a Cristo, conocer al Señor, es saber que muchas veces Él sigue siendo Dios, aunque no lo entendamos. ¿Qué conocemos del Señor? Yo conozco a Dios porque yo conozco al Señor, que Él es sanador, porque a mí me sanó. Por lo tanto, yo conozco al Dios sanador. Yo conozco al Dios proveedor, porque a mí me ha provisto. Cuando no he tenido nada, Él lo ha hecho. Yo conozco al Dios restaurador y consolador, porque he pasado por duelos y Él ha sido mi paz, mi shalom. Yo lo conozco. ¿Qué conoce usted de Dios? A lo mejor usted dice, no, yo conozco porque Él vino a ordenar mi vida, porque Él vino a restaurar mi familia. Yo lo conozco. Yo conozco que cuando creí que estaba todo perdido, Él lo hizo todo nuevo. Yo lo conozco porque yo estaba atado, esclavizado en el pecado y Él es mi libertador. Lo conozco y conozco esa parte del Señor. Ok, pero ahora que no estoy enferma, ¿qué conozco de Dios? Ahora que no estamos esclavos, ¿qué conozco de Dios? Ahora que no estoy en una crisis matrimonial ni económica, ¿qué conozco de Dios? Ahora que no estoy en esta necesidad de ciertas cosas o de cierta área de mi vida, ¿qué conozco de Dios? Cuando Moisés fue en el primer encuentro con el Señor, y cuando se encuentra ahí con la zarza y le dice, ok, y Dios le da todas las directrices, tú vas a ir al pueblo, los vas a libertar porque ellos están esclavizados, y le dio un montón de instrucciones a lo que tenía que hacer. Es que, Señor, y ya sabemos la historia, es que yo no sé, yo soy tardo en palabra, no, tú vas a ir. ¿Qué le dijo Moisés antes de partir? ¿Y qué voy a decir? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. Listo. Suficiente. Señor, es que muéstrame, cuéntame, mándame tu currículum para saber quién eres tú, a ver qué milagro has hecho, qué creaste, el cielo, cómo lo creaste. Dime para yo interiorizarme, ¿quién digo que eres tú? Yo soy el que soy. Y fue suficiente y Moisés dijo, ok, yo voy. Cuando sabemos quién es Dios, viene una instrucción de parte del Señor y vamos y actuamos. Porque sabemos quién es el que viene con nosotros, sabemos quién es el que está con nosotros. Y eso fue suficiente para Moisés. ¿Para qué? Para este hombre temeroso, a este hombre tardo en palabra, fuera y se parara delante de un tremendo faraón, extendiera varas, cambiara las plagas y fuera y dijera, yo vengo en el nombre del yo soy.
Y eso se convirtió en la frase suficiente para que Moisés fuera y actuara y significara que él hiciera el propósito de lo que el Señor tenía que hacer. Cuando yo le digo que nosotros formamos ciertas imágenes, usted me puede decir, no, yo no tengo un becerro de oro ahí en mi comedor, no es parte de mi decoración, no tengo, no sé, alguna estatua, alguna imagen, yo no tengo eso, yo no adoro eso. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado de otros o de nosotros mismos decir, a mí me gustaría que Dios, o yo creo que Dios actuaría así, o yo creo que Dios es de esta forma, o yo creo, hoy día sobre todo mucho el tema de esta, la energía positiva, no, yo siento que aquí en el ambiente la energía está Dios y no sé qué, y lo creemos y sentimos que eso es, y de esa forma es cuando nosotros sabemos. Pero si nos ponemos a analizar, sí, apáguela nomás, por favor, yo estoy muerta de calor. Aquí se centra todo el calor. Y generalmente, cuando analizamos ese tipo de frases o ese tipo de respuestas, ¿se da cuenta usted lo que prima? Yo creo, yo quiero, yo espero. Son las frases que generalmente se manifiestan cuando nosotros hablamos de Dios. Y ahí está el ídolo. Porque quisiéramos que Dios actuara como nosotros queremos que actúe. Porque si quisiéramos que Dios se manifestara de las formas en que esperamos que lo haga. Y siempre pienso en esto, hermanos. ¿Y qué si Dios no nos sana la enfermedad? ¿Y qué si Dios no nos da el trabajo que esperábamos? ¿Y qué si Dios no hace que, no sé, esta situación tan crítica o esa persona que quiero que cambie no cambie? Sigue siendo Dios. Seguimos sabiendo quién es Dios en nuestras vidas. El Dios en el cual nosotros nos levantamos cada mañana y clamamos y oramos y exaltamos su nombre, evidencia lo que nosotros creemos del Señor. Cuando usted y yo nos despertamos, cuando usted y yo tomamos algún tipo de decisión, de acto, de función, todo evidencia al Dios que nosotros creemos. Las decisiones que tomamos con respecto a nuestro trabajo, con respecto a nuestro actuar, con respecto a nuestra familia, con respecto a nuestro servicio, hermanos, evidencia al Dios que decimos creer. ¿Sabe usted? Y siempre lo decimos, San Agustín, cuando decimos, no, predica en todo tiempo y cuando te sea necesario habla. Eso no nos habla solamente de que soy un buen testimonio, me porto bien. Eso habla de lo que sí hacemos. No solamente de yo no tengo problemas con nadie, yo estoy callado. No, eso habla de lo que sí hacemos, las evidencias de lo que mostramos quién es Dios en mi vida. ¿Qué evidencia usted podría? Y yo quiero que acá nos analicemos. Yo me he hecho este análisis todos estos días que he estudiado esta palabra. Pero ¿qué evidencias usted podría decir que muestran al Dios que conoce? Que yo soy puntual. Esa es mi evidencia. Yo canto bonito, no canto bonito, pero yo no sé, me sé el pasaje de memoria. ¿Cuáles son las evidencias de que Dios está en mí de acuerdo a lo que yo conozco? ¿Cómo evidenciamos que Dios es más que un milagro, más que las respuestas que nosotros conocemos de Él? ¿Sabe que cuando nosotros aprendemos y vemos que Dios sigue siendo Dios y que sigue estando sentado en el trono a pesar de cualquier circunstancia de nuestra vida, eso es lo que hace que nuestra fe no desfallezca? ¿Por qué todo el tiempo, hermano, dudamos? ¿Por qué siempre nuestra fe desfallece? ¿Se ha fijado usted? Perdóneme, pero cuando usted está triste, muy angustiado, usted llama a su jefe para decirle, jefe, voy a dejar el trabajo, voy a dejar el estudio porque estoy muy triste, ¿le dice eso? No, porque lo despediría. Pero sí le decimos al Señor con nuestros actos, yo no quiero contigo. Yo los dejo con mis actos, con mis evidencias. Dejamos de creerle, dejamos de confiar. ¿Y sabe por qué sé que dejamos de confiar? Porque no le pedimos ayuda. Porque sabemos que es el único que nos puede ayudar, pero no lo hacemos. Nos vamos a Él,
no, es que esto es imposible para mí, no, no, ya está todo. Oremos, siempre le decimos, oremos. No, es que ¿qué voy a orar? Oremos. Cuando usted le pide algo a Dios, ¿sabe la evidencia que está mostrando ahí? Que le cree. Si a Dios le encanta que le pidamos, hermanos. A Dios le encanta que nosotros vamos a Él y le digamos, Señor, te necesito en esto y en esto y en esto. Pídale todo lo que se le ocurra, porque cuando nosotros vamos y le pedimos al Señor, le estamos diciendo, es que como no puedo pedirle a este porque nadie me lo va a solucionar, vengo al único que sí me lo puede solucionar. A Él es donde elevamos nuestro clamor, y cuando lo elevamos le estamos diciendo, yo sí creo en lo que tú puedes hacer. Pero sucede todo lo contrario. Dejamos de clamarle, dejamos de orar, dejamos de decirle al Señor, no tengo idea cómo, pero confío en ti. Y es ahí donde nuestra fe comienza a desfallecer, es ahí donde nuestras manos se comienzan a bajar, es ahí donde nuestro estado de ánimo comienza a menguar, porque hemos dejado creer en el Dios de la palabra, justo, fiel y verdadero, no en el Dios de a veces, no en el Dios de cariñitos, no en el Dios, hermano, sabe que la cruz es el símbolo más extraordinario, pero así, vacía. Porque cuando vemos una cruz que está ahí, el Jesús crucificado, qué bonito, me recuerda a la cruz. No, la cruz vacía es el mensaje correcto, porque ahí no hay nadie. Por eso la cruz es una inspiración, no porque nos recuerda el sacrificio, pobrecito Jesús que le duele. Esa cruz vacía me recuerda que el Jesús todopoderoso, vencedor, sublime y admirable, la abandonó. Ya no está en esa cruz, y esa es la fe que me convence de decir, este es el Dios al cual yo sirvo. Por lo tanto, es el saber en quién yo he creído. Sabe que en mi vida, no sé si todos saben esto, Andrés por supuesto, pero yo, cuando conocí a Andrés, hubo una parte de mi vida que yo le dije, jamás te voy a apañar en esto. Y es en los juegos de montaña rusa y adrenalina. No puedo, cuando nosotros pololeábamos, a él le gustaba y el tacabá y la montaña rusa y las cosas, y es como, no. Y una vez lo hice, por amor. Fue la peor experiencia de mi vida, pero ahí es donde él me conoció, una faceta, hablando de conocer, porque vomité hasta el alma. Esto está grabado. Y él ahí conmigo al lado en el baño, no estaba afuera, en el baño, y yo ahí, y me amó. Dijo, bueno, así soy ya. Pero las montañas rusas y todos esos juegos de adrenalina no van conmigo. Yo me pongo mal. Yo siempre he creído que si me tiran una de esas gigantes me daría un infarto. Ahí arriba me muero. No, no puedo. Me da miedo, me mareo, todo lo que eso significa. Pero cuando usted se ha subido a una montaña rusa, yo me subí una vez, y esa sensación, y uno siempre tiene esta expresión, la vida es como una montaña de rusas. Subimos y bajamos y es súper difícil. Ya, pero subir la montaña rusa igual es rico, porque vamos tomando altura, vamos tranquilitos, miramos el paisaje, oh, veo lo que no veo cuando estoy en tierra. Subir es de agrado para todos, pero baje. Ese es el impulso que no queremos. Bueno, al que le gusta la adrenalina y lo hace y todo. Pero generalmente son las bajadas de la vida las que no nos gustan. Son las bajadas de esa montaña rusa es la que no nos gusta. Pero sabe que yo pensaba, y me acordaba de esto, de esa montaña rusa terrible, de un trauma en mi vida. Tengo un trauma con eso, una herida aquí. Cuando yo subí esa montaña rusa, yo estaba ahí y yo decía, ¿de quién me voy a firmar? Porque le ponen como una cosa que no le afirma nada, cero seguridad, ahí no hay prevencionistas, Pedro, no hay nada, no hay una persona que nos dé una charla, ya, esto si este se hace, nada, así como te sientan, te bajan la cuestión, listo. Entonces uno se sube ahí a la vida, ahí a lo que venga, y uno va ahí subiendo, y yo pensaba, decía, cuando nos subimos a esas montañas rusas, nuestra vida solo depende del maquinista distraído que está fumando y que no está ni mirando quién está arriba de la montaña rusa. Si es que el maquinista quiere mirar, si es que quiere parar el juego, es lo único de lo cual depende nuestra vida en ese momento. Si el juego se suelta o no,
Dios es el maquinista. Y en esta montaña rusa de altos y bajos, si confiamos en ese maquinista despreocupado para tirarnos en ese juego lleno de adrenalina, esta adrenalina de vivir con Él sí que es segura. Porque Él sí es un prevencionista que nos dice, cuidado con esto, afírmate el cinturón, instálatelo de esta manera, amárrate acá, por allá no te vayas. Por lo tanto, esta vida, hermanos, que sí sube y que sí baja y que hoy día vivimos de una forma y que mañana no tenemos idea lo que nos depara, cuando nosotros sabemos que el que controla el juego de la vida, entonces nos vamos seguros. Y me tiro, ya vamos, tirémonos en la montaña rusa, no sé cómo voy a parar allá abajo, pero sé que el maquinista que ya tiene todo controlado le hizo la revisión técnica y que me espera seguro, confiado, sabiendo que lo que está por venir, aunque es desconocido, está bajo control. Esa no es una seguridad entonces. Pero ¿cómo es que nosotros podemos saber eso? ¿Cómo es que nosotros nos apropiamos y adoptamos esa seguridad? Pues aquí lo dice y usted lo sabe. Si usted lo sabe. Deuteronomio 4, Moisés. Todo este párrafo es de las distintas escenas de Moisés. Cuando dice, habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. ¿Qué nos dice acá? Vieron la figura, vieron el becerro y creyeron. Oyeron la voz sin ninguna otra figura, sin ninguna otra interrupción, sin ninguna distracción. Habló Jehová y oíste la voz. La palabra, hermanos, este es el símbolo que rige nuestra vida. Aquí está la verdad. Aquí está lo que nosotros tenemos. Es que no sé cómo solucionarlo, es que no sé cómo hacerlo. Aquí está. Si aquí está. Hermano, hasta lo más cotidiano, hasta lo que usted cree que es lo más extraño de la vida, aquí está. Aquí nos habla de cómo formar una casa, una familia, de cómo administrar el dinero, de cómo tener intimidad con la esposa, de cómo criar a los hijos, de cómo comportarnos en el trabajo, de cómo orar al Señor. Aquí está todo. Aquí está la instrucción del Señor para cómo regir nuestra vida. Cómo nosotros sabemos quién es Dios, cómo le conocemos, cómo lo escuchamos a través de la palabra. Es su palabra. Por lo tanto, cuando usted sabe que se está enfrentando a alguna necesidad, algún problema, cuando hay ciertas situaciones que se levantan una y otra vez en nuestra vida, vamos a la respuesta. Vamos a lo que el Señor nos quiere decir. Oremos, hermanos, y la oración es la clave, pero la oración tiene que ir ligada con su voz. Porque si no la ligamos a la voz de lo que Él tiene que decirnos, a veces nuestras oraciones son más almáticas. Usted me puede decir, es que lloré toda la noche y no sentí nada y no resultó nada y no hubo ningún cambio, porque nuestras oraciones a veces se transforman en solo oraciones almáticas. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Hasta cuándo? Y nos transformamos en oraciones que son susceptibles y no de acuerdo a lo que vemos en su palabra. Podemos ir y llorar y postrarnos y derramarnos. Sí, tenemos que ir a Él. Cuando hay tristeza, cuando hay problemas, cuando pecamos, sí tenemos que correr al Señor y llorar y derramarnos, pero también tenemos que ocupar la palabra que Él nos está diciendo a nosotros. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? Señor, es que no aguanto este peso. Y ahí viene su palabra. Pero es que echa sobre mí tu carga, que yo te la voy a llevar. Señor, es que ya no aguanto a esta persona, es que ya me tiene colapsado. Bueno, como yo te amé a ti, tú tienes que amar. Y viene su palabra constantemente, que es la que nos anima, la que nos dictamina a cómo regirnos en esto. Los temores, hermanos, las situaciones. Oiga, si usted cree que las personas que nos paramos acá adelante no somos confrontadas a nuestra vida, a nuestros temores, a nuestras crisis, a nuestros pánicos. Estuve en el trabajo hace una semana atrás en un periodo terrible, hermano. Me vinieron en el mes 3 crisis de pánico que me angustiaba. Nos enfrentamos, hermanos, a la palabra, a la humanidad. Si somos carne, nuestro corazón bombea sangre como usted, igual.
Pero si hay algo que sí le debo decir, es que yo conozco al Dios de la palabra. Es que yo sé quién es Dios. Yo sé quién soy yo. Sé que soy la peor. Sé que no puedo. Sé que soy débil. Yo sé, hermanos, yo sé que a mí me cuesta la vida esto. Lo sé. Sé quién soy yo. Pero también sé quién es Él en mí. Sé quién es el Señor en mí. Sé que cuando yo no abro la boca, Él es el que me defiende. Sé que cuando no tengo palabras para justificarme, Él ya me justificó. Sé quién es el Señor, hermanos. Y no porque yo le digo al Señor, Señor, llevo 40 años en la iglesia y eso no cambia nada, eso no salva a nadie. Pero sí le digo al Señor, pero que de algo me sirva, 40 años en la iglesia. Yo le digo, que me haya servido la escuela dominical y todos esos versículos bíblicos y todos esos coritos y todas las canciones, que algo me haya quedado en esta cabezota y que yo diga, bueno, algo aprendí en mi niñez, mi infancia, mi adolescencia y hoy día puedo decir, yo creo al Señor. Porque lo he conocido, lo he visto. Y eso no habla de perfección, eso no habla de quiénes nosotros somos. Eso solamente habla, queridos hermanos, de que cuando yo conozco si mi esposo le gusta o no el pan tostado, se lo doy porque sé cómo le gusta. Cuando yo sé lo que el Señor espera de mí, yo le doy lo que Él quiere de mí. Eso es lo que nosotros podemos hacer con el Señor y con el conocimiento. Juan dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué hacemos concretamente para conocer al Señor? Escuchar su voz, escuchar su palabra. No solo leerla, no solo tomarla de vez en cuando, es vivirla a través de lo que esta enseñanza nos quiere hacer. La oración, por supuesto que sí, orar, el clamar, el tener este acercamiento en la relación con el Señor, el contemplarlo, hermanos, el saber que podemos estar con Él hasta ver su gloria, hasta que su gloria sea manifestada. Siempre vemos el ejemplo de Ana cuando ella oró y vino la respuesta y ella se convirtió en madre, pero ella lo hizo, ella no se levantó hasta que vino la respuesta. El orar, el clamar, sabiendo que la gloria del Señor sí puede ser manifestada para nosotros, estos mortales tan indignos, tan finitos, pero Él sí puede venir y manifestarse en estos seres finitos. Eso es lo que hace cuando nosotros sabemos quién es el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La pregunta entonces es, ¿lo conocemos? ¿Conocemos al Señor? Y esto no es una pregunta para condenar a nadie. Si uno se pone a pensar en la Escritura, nadie conoce en su magnitud a Dios. Y eso nunca va a suceder, hasta que le veamos, por supuesto. Pero lo que conozco de Él es suficiente para mantener mi fe encendida. Lo que conozco de Él es suficiente para yo rendir mi vida al Señor. ¿Conozco a Dios o solo conozco cosas de Dios? ¿Conozco quién es Él o conozco solamente lo que ha hecho en mí? ¿Cuándo fue la última vez que su palabra nos sorprendió? ¿Cuando nos ministró en la intimidad de la casa? ¿Cuándo usted fue la última vez que tiene un devocional ahí hecho donde diga, este devocional me impactó, me confrontó, me animó, me consoló? ¿Hace cuánto que la palabra del Señor no provoca eso en nuestra vida, en el cual nuestra relación, nuestra oración se convierte en una conversación real, íntima, en secreto con el Señor, donde a ratos es desgarradora por todo lo que tengo que expresar, pero luego se convierte en algo tremendamente consolador, en algo tremendamente fortalecedor? ¿Hace cuánto que no podemos decir, esa es la relación que yo sí tengo con el Señor? Esa es la relación que yo sí quiero tener con el Señor. Hermanos, cuando nosotros contamos todas las dificultades y problemas que nosotros tenemos, nosotros siempre le decimos a todo el mundo, ¿usted ha orado por esto? ¿Usted le ha preguntado al Señor esto? No, es que tal cosa, quiero esto en el Señor. No voy a decir cuál, pero el otro día, no, es que esto queremos. Yo dije, ¿y han orado por esto? Y a veces queremos tanto
pero no se lo pedimos, no vamos a la oración al Señor. Por lo tanto, este mandamiento, este segundo mandamiento de Éxodo, de cuando Dios le dice que no hagan imagen, no es solamente una prohibición de estatuas, no es solamente una prohibición de tener imágenes colgadas o pegadas en nuestra habitación, no es solamente el hecho que no tengamos monumentos o ídolos de artistas o de personas, no es eso, hermanos. Esta es una invitación de amor para saber y decir cuánto conocemos de este Dios. El conocer a Dios en verdad tal y como es Él. El libro de Isaías a nosotros nos dice, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos. Hermanos, cuando nosotros comenzamos y vamos a la palabra y decimos, este es el Dios al cual creo. El que creó los cielos y la tierra. Oiga, si el libro del profeta cuando dice, y Dios le habla al profeta, ¿y quién eres tú? Te iba a preguntar a ti para yo crear el cielo, el universo. Él creó y no le preguntó a nadie, hermanos. Él vio que era bueno y fue suficiente. ¿Sabe lo extraordinario del Señor, hermano? Que no solamente nos creó, que no solamente nos salvó, que ya era suficiente. Él se puso a pintar las flores de colores para que nosotros pudiéramos verlas. ¿Sabe que científicamente y por salud no necesitamos que las flores sean de distintos colores? No necesitamos que el cielo tenga matices. No necesitamos que los atardeceres tuvieran todos esos colores. No necesitamos que el mar tuviera uno y otro color. No lo necesitamos. Pero Él lo hizo para el deleite de nuestra mirada. Nos salvó, es suficiente, ya somos salvos y redimidos, que es algo extraordinario. No. Yo quiero que cuando despierten, escuchen las aves y se deleiten. No, yo quiero que cuando vayan y vean los mares y los ríos, digan, wow, y se saquen la selfie con los mejores atardeceres, porque quiero que los míos disfruten. Y cuando vemos que Dios tuvo esa capacidad de amarnos, de pensar en salvarnos, perdonarnos, redimirnos y aparte de todo deleitarnos, entonces decimos, ese Dios, entonces sí puede con mi problema. Entonces sí puede con lo que yo vivo. Sí puede con la indecisión, sí puede con esto que tanto me apremia, sí puede. Si es el Señor, el creador del cielo, del universo. Por eso, hermano, es que tenemos nosotros que pensar que el conocerlo es lo mejor que nos puede pasar. Y cuando hablamos de conocer al Señor, es involucrarlo en todo lo que nosotros hacemos, nuestros sueños, nuestros planes, nuestras decisiones, nuestras vivencias, nuestros actos, las evidencias de lo que dejamos plasmado con la gente que nos conoce. Decir, sí, yo conozco al Señor, yo sé quién es el Señor, yo sé en quién es el que he confiado. Podemos expresarnos como lo hizo ese hombre cuando estaba tan angustiado, tan atribulado, cuando no tenía idea, porque hablaba de Dios. Hablamos del Señor, anunciamos del Señor. Pero hermanos míos, es tiempo de que nosotros podamos verdaderamente decir, conozco que todo lo puedes. Hablaba lo que no entendía. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Porque el verlo a Él significa que yo veo la gloria, veo la esperanza, veo la respuesta, veo la convicción de que no sé lo que va a suceder, pero ahí está mi esperanza, ahí está mi seguridad, ahí está mi pronto auxilio. Yo lo veo a Él, así como Pedro cuando estaba ahí en el mar y miraba las olas y miraba el mar. Por supuesto, ¿a qué no le va a dar miedo ahogarse en medio del mar si hay tantas olas, si hay tanta tormenta? Cualquiera, pues hermano, vaya, póngase en el medio del mar. Sí que le va a dar miedo para morirse, para ahogarse, pero cuando su mirada estuvo puesta en aquel que le dijo, ven, eso lo cambió todo.
Dejó de escuchar cómo las olas golpeaban a la barca. Dejó de escuchar cómo los discípulos, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás creyendo? Oye, dejó de escuchar las voces que le decían que no creyera y escuchó al que le dijo, ven, aquel que alzó la voz, aquel que extendió su mano. Porque cuando lo vemos a Él, dejamos de escuchar las otras voces. Cuando lo escuchamos a Él, dejamos de escuchar esas voces que nos quieren ahogar, que nos quieren apagar, que quieren que nuestra luz, hermanos, deje de brillar. Yo escucho la voz de Cristo que me dice, eres mi hija. Le moleste a quien le moleste. Yo soy la hija del Señor. Eso es lo que somos. Y cuando conocemos quién es el Padre, wow, ahí sí que es otra historia, otra prédica, el Padre y su paternidad, mis queridos hermanos. Por lo tanto, nosotros al saber, conocer su voz, conocer al Señor, es cuando vemos cuál es su propósito. Moisés, nuevamente, sabe que al escuchar siempre la historia de Moisés, que él nació, que fue puesto en una canasta, que fue echado al río, que lo tomó esta egipcia y lo recibió, y toda esa historia le dice, mira, y Faraón, y después fue, hermano, esta es una historia casi de ficción. ¿Ustedes lo han pensado? Justo lo toma la criada de la hermana de Faraón, justo. La niña la pone en el canastito, lo tira en el río. Justo la hermana de Faraón, su criada, estaba ahí y lo tomó. Justo, había una niña. ¡Ay, este es un egipcio! Tienen que buscar a una egipcia para que lo amamante. ¡Ay, dónde encontré! Yo conozco a una. Justo la hermana del bebé le recomienda a su mamá. Yo conozco a alguien, justo, casualmente. Y esta mamá lo amamanta, le da su lechita y crece. Y sabe que esta historia, hermanos, Faraón, o sea, Moisés, cree en el palacio con la mejor enseñanza, con toda la historia, con todo lo que significaba el ser egipcio, lo mejor de lo mejor, la élite, criado por su mamá egipcia, casualmente, criado en excelencia. Y lo que Faraón buscó por mucho tiempo, ese Faraón, ¿y por qué? ¿Qué hablan ahí? ¿Hay un libertador? ¿Y qué pasa allá? ¿Y alguien se va a levantar en contra de mí? ¿Los egipcios se quieren levantar contra de mí? El mayor temor de Faraón de que viniera un libertador, él lo crió en su casa. Él lo alimentó en su casa. Él lo educó con la mejor enseñanza. Porque cuando Dios tiene un propósito, no hay nadie que lo detenga. Y estas casualidades de la vida suceden a flor de piel, hermano. Porque cuando Dios sabe quién tiene como hijo y cuando el hijo sabe quién tiene como padre, entonces aunque yo esté en una casa ajena criándome con egipcios que no tengo idea, llega el momento del Señor y dice, este es tu propósito. Eso es lo que la Biblia nos enseña a través de historias y de historias. Tenemos a José con todo lo que sabemos que sucedió. Llegó el momento y Dios cumplió su propósito. José era el que salvó a su pueblo del hambre. Hermanos, cuando está Esther, esta historia maravillosa de esta mujer, una mujer, mire, oiga, la escogieron a ella era la más bonita, ella la bonita, a ella la tuvieron que escoger, a Esther. No había más mujeres bonitas que el rey se enamorara, de ella se enamoró el rey. ¿Para qué? Para también salvar a su pueblo. Vemos a Jonás, sí, él estaba ahí, el Señor le habló, anda y predica. ¿Y qué hizo Jonás? Se arrancó, le dio miedo. ¿Pero por qué se arrancó? ¿Por qué no quiso cumplir? Porque él conocía a Dios. Él sabía, pero Dios, ¿para qué voy a darle juicio si tú los vas a perdonar? Yo te conozco. Y sí, entre medio fue porfiado y Dios lo tuvo que ir a buscar, pero él conocía quién era Dios. Y aunque nosotros, hermanos, queramos arrancarnos y queramos hacer una y otra cosa lejos del Señor, cuando hay un propósito del Señor, Él insiste. Oiga, si yo le digo al Señor, Señor, ¿para qué insistes tanto con esa persona? No quiere, me da rabia a mí. Yo le digo al Señor, Señor, me da rabia. Yo veo que son porfiados, que son irreverentes. Uno que no quiere, no quiero nada. No los voy a buscar. Pero el Señor, bueno, son míos. Y Él los va a buscar.
Y Él insiste y Él ama con los suyos, porque cuando Él ve propósito en alguien, puede estar donde sea que esté, pero Él cumple su propósito, mis hermanos. Vemos a Josué tan convencido, de verdad, estaban todos en contra, todos ahí gritándole lo contrario. Hagan lo que quieran, no quieren creer, no quieren confiar, hagan lo que quieran. Yo, que lo conozco, mi casa, serviremos al Señor. Cuando estamos seguros, cuando estamos convencidos de en quién hemos creído, hermanos, venga quien venga, no le va a cambiar la mente, no lo va a confundir. Es que me confunden esa enseñanza, no hay nada que confundir. Yo creo en el Dios de la palabra, en el Dios verdadero. Yo sé a quién le sirvo, yo sé a quién conozco, porque es el Señor. Pablo extraordinario cuando lo dijo, oiga, si yo estoy persuadido ya. Vienen a enseñanza y se levantan y me critican y me señalan y me quieren matar. Oiga, yo estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, nada me podrá apartar del amor de Cristo. ¿Usted cree que otra cosa me va a convencer? Yo veo a Pablo, de verdad. Oye, Pablo, pero es que te quieren matar, te quieren encarcelar. No le estoy diciendo simplemente que una crisis económica te vino. No, lo quieren matar. Estoy persuadido ya, tranquilo. Yo sé en quién he confiado. Eso es el saber, mis queridos, que aunque las pruebas sí son difíciles, sí son duras, los conflictos se levantan y a veces están esas frases célebres que lanzan por ahí, es que yo soy el soldado escogido de Dios porque me manda todas las pruebas. Ya sí, supongamos que sí, y le manda las pruebas una y otra vez. Pero usted sabe quién pelea. Usted sabe quién es el general de la batalla. Usted es el soldado nomás, no se crea el cuento. Él es el general, Él es el capitán, Él es el que va adelante dirigiendo la batalla. Sea el soldado que sea, pelea las 10.000 batallas, pero el capitán es el que va por delante. Cuando sabemos quién es el Señor, nosotros vamos y estamos seguros de quién hemos confiado. Jesús, hermano, se paró delante de Leví, lo miró, porque a veces yo digo, mire cuánto llevo acá predicando, ¿cuánto? 40 minutos más, menos. Y yo digo, a veces hablamos y predicamos, hermano, ¿y sabe lo que le dijo Jesús a Leví? Sígueme. Suficiente. Y dejó todo, cerró la caja fuerte y lo siguió. No, es que hay que explicarle bien el evangelio. Es que tenemos que pasar por discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3 y todo no sé qué. Sígueme. Y lo siguió y nunca más volvió a ser quien era. Cuando conocemos a Jesús y quién es el que nos llamó, dejamos, hermanos, las excusas, los pretextos, los miedos, los temores y le seguimos. Porque ¿qué es lo que nos regala el seguirle? Que descansamos. Vengan a mí los cansados y los cargados, porque yo los haré descansar. Quiero terminar y decirle, San Agustín, los soliloquios de San Agustín que son preciosos. Cuando él conoció al Señor le dijo, llamaste y clamaste por mí, le dice San Agustín a Dios, y rompiste mi sordera. Yo era un sordo. Brillaste, Jesús, y resplandeciste y curaste mi ceguera. Este es un poeta y le dice, tú exhalaste tu perfume y yo respiré de él y suspiro y me gustaste y siento hambre y sed de ti. Me tocaste y yo me enamoré de ti. Este hombre era un perverso, era un sucio inmoral. Pero cuando Dios lo llamó, esa sordera, esa ceguera fue rota y se enamoró. Hermanos míos, el conocer al Señor, el conocer a Dios, el saber que Él es real, es entonces lo que nosotros verdaderamente nos va a hacer pararnos frente a la vida. ¿Cómo se para usted frente a la vida? Se para de acuerdo al Dios que usted conoce. ¿Cómo actúa usted frente a la vida? Lo hace de acuerdo al Dios que usted conoce. Y en esto es lo que quiero por favor pedirle, y este es el centro, el corazón de este mensaje. Si conoce solo una parte del Señor, que hoy sea el día que quiera conocerlo más. Que hoy sea el día que usted diga, ok, conozco esto, pero ahora lo quiero todo.
Dios ha actuado en esto en mi vida, ahora quiero que actúe por completo en mi vida. Kathryn Kuhlman, en sus preciosos libros, ella escribió ahí y ella dijo, cuando yo llegue delante del Señor, le voy a decir, Señor, todos pueden decir lo que quieran, todos pueden hablar lo que quieran, pero yo estoy aquí, me paro frente a ti y fui todo lo malo, todo lo indigna que quiera, pero no hubo nadie más que yo que luchara por encontrarme contigo. Ella dijo, yo eso es lo que le voy a decir al Señor, tan segura, tan convencida, hermanos, de lo que es Dios en la vida de la persona. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para mí? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Prediqué la palabra del Señor. Así que oremos al Señor. Si usted cree que conoce al Señor y es suficiente, está muy bien, solo adórele. Si usted cree que la relación que tiene con Dios está bien, entonces adórele de acuerdo a su relación. Pero si es como yo y cree que lo necesita y que necesita conocerlo más, entonces pidámoselo más en este día. Digámosle al Señor, yo sí quiero, Señor. Yo sí quiero más. Yo sí quiero conocerte más. No es suficiente. No es suficiente, Señor. Señor, no es suficiente las canciones que canto, no es suficiente las luces que están a mi alrededor, no es suficiente el trabajo que hago a diario, no es suficiente, Señor, el amor o cariño que hago y tengo por mi familia, no es suficiente, Señor, eso no es suficiente para mí. Yo te quiero a ti, yo te quiero a ti, aún más te necesito, Señor. ¿Puede hacer usted una oración personal? Ore al Señor. Es su tiempo. Es su tiempo.